¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo que no puedes romper? Quizás es una lucha financiera que persigue a tu familia por décadas, un patrón de relaciones fallidas que se repite, o una sombra de tristeza que parece pasar de padre a hijo. Te esfuerzas, oras, intentas cambiar, pero al final parece que solo estás caminando en círculos, encadenado a un destino que no elegiste. La verdad es que existen fuerzas invisibles y herencias espirituales que moldean nuestras vidas, de maneras que apenas comprendemos. Pero existe un poder infinitamente mayor, una sabiduría divina capaz de hacer pedazos esas cadenas para siempre. En este video vamos a revelar el código divino, un mapa práctico y poderoso para que no solo entiendas, sino que rompas definitivamente las maldiciones generacionales y reescribas el futuro de tu linaje. Si estás listo para cambiar las cadenas por la libertad que Jesucristo conquistó, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí nuestra misión es profundizar en la sabiduría bíblica para transformar vidas. Y para comenzar este viaje, comenta aquí abajo: yo elijo la libertad en Cristo. Vamos juntos. Muchas personas creen que al nacer empezamos con una página en blanco. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos enseña que recibimos mucho más que solo el color de ojos o el tipo de cabello de nuestros padres. Heredamos también un equipaje espiritual, una atmósfera que puede estar cargada de bendiciones o, lamentablemente, de cargas. Esa es la esencia de la maldición generacional, una consecuencia del pecado que resuena a través del tiempo, creando una predisposición a ciertos comportamientos, fracasos y dolores en una familia. No es un destino inevitable, sino una inclinación, un camino ya pavimentado que hace más fácil seguir en la dirección equivocada. La propia palabra de Dios nos advierte sobre esta realidad de forma muy clara. En Éxodo 34, versículo 7, el Señor se revela a Moisés y se describe a sí mismo como un Dios de inmensa misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable, y que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Esto puede sonar duro a primera vista, pero no se trata de un Dios arbitrario castigando a inocentes. Es la descripción de una ley espiritual. El pecado tiene consecuencias que se desbordan, que contaminan el ambiente y afectan a quienes vienen después, así como la contaminación de un río afecta a todos los pueblos que están río abajo. Imagina un árbol con raíces enfermas. Aunque las ramas más nuevas parezcan sanas por un tiempo, la enfermedad que está en el origen eventualmente las alcanzará, produciendo frutos amargos y hojas secas. La maldición generacional funciona de la misma manera. Un pecado de idolatría, de inmoralidad, de fraude o de amargura practicado por un ancestro puede envenenar las raíces del árbol genealógico, y las generaciones futuras comienzan a manifestar los mismos síntomas sin siquiera saber por qué. Se encuentran luchando contra las mismas tentaciones y cayendo en los mismos agujeros. Esta herencia espiritual no es un concepto místico lejano, es terriblemente práctica. Se manifiesta en familias donde la pobreza es crónica, a pesar de que todos trabajan duro. La vemos en linajes donde el divorcio se repite como un guión, o donde la ansiedad y la depresión se transmiten como un rasgo de familia. Son vicios, enfermedades inexplicables, una incapacidad para prosperar o para mantener relaciones saludables. Es una fuerza invisible que tira hacia abajo, que sabotea el progreso e intenta convencernos de que así son las cosas, siempre ha sido así en mi familia. Reconocer esta realidad no es para darnos miedo, sino para darnos un diagnóstico. Un médico no puede curar una enfermedad sin antes identificarla. De la misma manera, no podemos alcanzar la plena libertad en Cristo sin antes entender qué cadenas invisibles pueden estar atándonos. La buena noticia es que ninguna herencia de pecado es más fuerte que la herencia de la gracia que recibimos en Jesús. Pero, antes de aplicar el remedio, necesitamos entender exactamente cómo actúa el veneno y cómo estas cadenas se forjan a lo largo del tiempo. Para entender cómo opera una maldición generacional,
Piensa en un río. Al principio el agua corre por un camino, pero con el paso de los años, la fuerza constante de la corriente va cavando un cauce cada vez más profundo. Después de siglos, lo que era un simple arroyo se convierte en un cañón gigantesco, con paredes tan altas que desviar el curso del río se vuelve una tarea monumental. El pecado en la vida de un ancestro es como la primera corriente de agua. Cuando las generaciones siguientes repiten ese pecado, ya sea por influencia, ejemplo o predisposición, profundizan ese cauce, haciendo que ese camino de destrucción sea el camino natural de la familia. La Biblia nos da un ejemplo trágico y poderoso en la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. David cometió un pecado terrible de adulterio con Betsabé, y para encubrirlo, orquestó la muerte de su esposo, Urías. Aunque David se arrepintió profundamente, las consecuencias de su acto abrieron una puerta a la destrucción en su casa. El profeta Natán le dijo que la espada jamás se apartaría de su familia. ¿Y qué vemos después? Una cascada de tragedias sexuales y violentas. Su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, se venga matando a Amnón. Más tarde, el propio Absalón se acuesta públicamente con las concubinas de David, su padre. Nota el patrón. El pecado de inmoralidad y violencia de David cavó un cauce profundo en su linaje. Sus hijos, criados en esa atmósfera espiritual, siguieron el mismo curso trágico. No fue Dios quien los forzó a pecar, pero la brecha abierta por David le dio al enemigo un derecho legal, una fortaleza dentro de esa familia. La maldición generacional es esencialmente una fortaleza espiritual que una familia construye, ladrillo por ladrillo, generación tras generación, dándole al enemigo un lugar para habitar y operar. Estas fortalezas se especializan. Algunas familias tienen fortalezas de miseria, donde una mentalidad de escasez se transmite y las oportunidades siempre son saboteadas. Otras tienen fortalezas de enfermedad, con dolencias específicas, repitiéndose de forma alarmante. Existen las fortalezas de orgullo, de ira, de miedo. El enemigo es un estratega. Estudia las debilidades de un linaje y las explota, incentivando la repetición de los mismos errores, profundizando el cañón hasta que la familia crea que ese camino de dolor es su único destino. El gran problema es que muchas veces las personas que viven en este ciclo ni siquiera se dan cuenta de que están en una prisión. Para ellas, eso es la vida normal. Creen que es normal vivir endeudado. Creen que es normal que los matrimonios terminen. Creen que es normal luchar contra una adicción abrumadora. No comprenden que están operando bajo la influencia de una corriente espiritual que los tira hacia abajo, y por eso el primer paso para romper las cadenas es la conciencia. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para que nos muestre el cauce del río que ha arrastrado a nuestra familia por tanto tiempo. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos identificar estas cadenas en nuestra propia vida? Identificar una maldición generacional exige la valentía de ser un detective de tu propia historia. No se trata de culpar a tus antepasados, sino de comprender las raíces de los problemas que enfrentas hoy. El proceso comienza con una reflexión honesta, haciéndote 3 preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué heredé? Mira a tus padres, abuelos y, si es posible, bisabuelos. ¿Qué patrones negativos se repiten? Hay un historial de alcoholismo, divorcio, depresión, pobreza, enfermedades específicas, ira descontrolada o manipulación. Anótalo todo. Te podrías sorprender al ver un guión repitiéndose claramente a través de las generaciones. La segunda pregunta es, ¿qué lo activó en mí? Una herencia puede permanecer dormida hasta que una elección o un evento específico la despierte. Quizás la maldición de miseria en tu familia se activó en tu vida en el momento en que contrajiste una deuda irresponsable. Tal vez el patrón de inmoralidad ganó fuerza después de la decisión de ceder a una tentación específica. Piensa en momentos de tu vida en los que las cosas empezaron a ir muy mal. Muchas veces un pecado personal actúa como la llave que abre la puerta a la herencia negativa
que ya estaba allí, esperando. La tercera y más difícil pregunta es, ¿qué estoy perpetuando? Aquí es donde entra en juego la responsabilidad personal. ¿De qué manera tú, con tus propias actitudes, palabras y omisiones, estás profundizando el cauce del río? Repites las mismas palabras duras que decía tu padre. Manejas tu dinero con la misma falta de sabiduría que tu madre. ¿Les estás enseñando a tus hijos los mismos miedos y prejuicios que aprendiste? Reconocer nuestra participación en el ciclo es doloroso, pero es absolutamente esencial para la liberación, pues nos mueve de la posición de víctima a la de alguien que puede tomar una... Esta claridad es el primer paso hacia la sanidad, porque dejas de luchar contra un enemigo invisible y empiezas a apuntar a la raíz del problema. Cuando tienes este mapa de los patrones negativos en tus manos, estás listo para actuar. No es un mapa de condenación, sino un mapa del tesoro que muestra exactamente dónde cavar para encontrar la libertad. Y es en este punto donde muchas personas se detienen, abrumadas por lo que descubrieron. Pero después del diagnóstico, viene la pregunta más importante. ¿Existe una cura? La respuesta es un rotundo sí, y reside en el punto de inflexión de toda la historia humana. Toda la discusión sobre maldiciones generacionales sería solo una fuente de desesperación si no existiera un poder de ruptura, un evento cósmico capaz de anular cualquier herencia de pecado. Ese evento es la cruz de Cristo. La cruz no fue solo un acto de perdón, fue una transacción espiritual de poder y autoridad. La Biblia dice en Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Jesús en la cruz se convirtió en el punto final de toda y cualquier maldición. Imagina que tu familia tiene una deuda impagable, pasada de generación en generación. Cada nuevo miembro de la familia ya nace debiendo. No importa cuánto trabajen, la deuda es tan grande que solo aumenta. Entonces, un benefactor infinitamente rico va al acreedor, paga la deuda por completo y rompe el pagaré. A partir de ese momento, la deuda ya no existe. Cualquier intento del acreedor de cobrar la deuda a la familia sería ilegal. Es exactamente eso lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó la deuda del pecado que generaba todas las maldiciones y rompió el documento de deuda que había en nuestra contra. El poder de una maldición generacional reside en el derecho legal que el pecado le da al enemigo para actuar en un linaje. Pero cuando nos unimos a Cristo, salimos de la jurisdicción del pecado y de la maldición y entramos en la jurisdicción de la gracia y la bendición. Nuestra identidad cambia. Ya no somos definidos por el pecado de Adán o por los errores de nuestros antepasados. Somos definidos por la sangre de Jesús. Nuestra herencia espiritual ya no es la quiebra, la enfermedad y el dolor, sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Esto significa que, para un cristiano, la maldición generacional ya no tiene poder automático. Se convierte en un perro guardián encadenado. Todavía puede ladrar fuerte, parecer aterrador e intentar intimidarnos para que no crucemos la puerta, pero sus cadenas fueron atadas en la cruz. Solo puede atacarnos si, por ignorancia o por elección, decidimos entrar en su radio de alcance. El poder de Dios nos ha dado la autoridad para reprender a ese perro y cruzar la puerta de la libertad. Entender esto lo cambia todo. Ya no necesitas vivir con miedo de tu pasado o de tu genética espiritual. La obra de Cristo es perfecta y completa. La liberación no es algo que necesites conquistar con tu esfuerzo, es algo que necesitas recibir por la fe y aprender a aplicar en tu vida. Pero saber que la puerta de la celda está abierta es una cosa, dar el paso para salir es otra. El primer paso en este camino de libertad es una de las herramientas más poderosas e incomprendidas del arsenal divino. La primera llave divina para romper las cadenas generacionales es el perdón. Y esto funciona en 3 direcciones. Perdonar a quienes vinieron antes que nosotros, perdonarnos a nosotros mismos y, sobre todo, recibir el perdón de Dios. La falta de perdón
La amargura y el resentimiento son como anclas que nos mantienen atados al pasado. Son el terreno fértil donde las semillas de una maldición encuentran fuerza para seguir creciendo en nuestra vida. El enemigo se alimenta de nuestra falta de perdón, pues le da el derecho legal de mantenernos en cautiverio. Perdonar a nuestros ancestros puede parecer extraño, especialmente si no los conocimos, pero no se trata de un sentimiento, sino de una decisión judicial en el mundo espiritual. Es mirar las fallas, los pecados y el dolor que causaron y que nos salpicó, y declarar: yo los libero de esa deuda. Me niego a llevar el estandarte de su ofensa. Cancelo el poder que esta herida tiene sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Al hacer esto, cortas una de las principales líneas de energía que alimentan la maldición. Luego, viene el perdón a uno mismo. Muchas personas, al descubrir su participación en el ciclo del pecado, quedan atrapadas en la culpa y la vergüenza. Se castigan incesantemente por sus errores, lo que les impide avanzar. Perdonarse a uno mismo es aceptar la verdad de que la sangre de Jesús es suficiente. Es estar de acuerdo con Dios en que, si Él te perdonó y te limpió, tú no tienes el derecho de seguir acusándote. Es un acto de humildad que reconoce que su gracia es mayor que tu error. El perdón es tan fundamental que oxigena el alma. Si quieres profundizar en este poder transformador de una forma práctica y lógica, obras como Mero Cristianismo de C.S. Lewis, aunque no se centran en maldiciones, establecen el fundamento racional para la necesidad de la gracia y el perdón, mostrando cómo la moralidad apunta a algo más allá de nosotros. Leer obras así fortalece nuestra decisión de perdonar, pues entendemos que no es solo un acto de bondad, sino una alineación con la propia estructura de la realidad creada por Dios. Por lo tanto, el primer paso práctico es hacer una lista. Enumera a las personas en tu linaje que te han herido. Enumera las formas en que te has herido y has participado en el ciclo. Y delante de Dios, libera perdón a cada uno en voz alta. Cancela la deuda. Siente el peso que se va de tus hombros. El perdón no cambia el pasado, pero libera el futuro. Una vez que el terreno de nuestro corazón está limpio por el perdón, estamos listos para usar la segunda llave divina, una que se mueve desde nuestro interior hacia el campo de batalla espiritual. Con el corazón limpio por el perdón, ahora podemos posicionarnos con autoridad espiritual. La segunda llave es una acción doble: intercesión y renuncia. Interceder es ponerse en la brecha. Es actuar como un sacerdote de tu familia y clamar a Dios en favor de tu linaje tanto pasado como futuro. Hombres como Daniel y Nehemías hicieron esto. Oraron y confesaron no solo sus propios pecados, sino los pecados de sus antepasados, reconociendo la responsabilidad colectiva y clamando por la misericordia de Dios sobre su pueblo. La intercesión rompe el poder de la acusación. Cuando oramos por nuestros padres, abuelos y bisabuelos, estamos cubriendo sus fallas con la sangre de Jesús. Le estamos diciendo a Dios: Padre, mi familia falló en estas áreas, pero yo apelo a tu misericordia. Por el pacto que tengo en Cristo, te pido que rompas el poder legal que estos pecados le dieron al enemigo sobre mi vida y la vida de mis descendientes. Es un acto poderoso de amor y guerra espiritual que cambia la atmósfera sobre tu casa. Junto con la intercesión viene la renuncia. La renuncia es tu declaración verbal de divorcio del pecado y de la maldición. Es usar la autoridad que Jesús nos dio para romper las cadenas en voz alta. No es una oración pasiva, es una orden. Necesitas decir con fe y convicción: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de pobreza que operó en mi familia. Yo rompo toda maldición de divorcio, de inmoralidad, de vicio. Declaro que esta herencia ya no tiene poder sobre mí. Soy una nueva criatura en Cristo. Las palabras tienen poder. Fue por la palabra que Dios creó el mundo, y es por nuestra palabra, llena de fe y alineada con la palabra de Dios, que establecemos nuevas realidades en nuestra vida. El enemigo opera en las sombras y en el silencio del consentimiento.
Cuando renuncias verbalmente, estás trayendo la maldición a la luz y notificando al mundo espiritual que tu contrato con ella fue cancelado por la sangre del Cordero. Estás declarando tu nueva ciudadanía y tus nuevas leyes. Entonces toma el diagnóstico que hiciste y para cada patrón negativo haz una oración de intercesión y una declaración de renuncia. Sé específico. Si el problema es la ira, renuncia al espíritu de ira. Si es la enfermedad, rompe el poder de la enfermedad hereditaria. Hazlo como un acto de fe, sabiendo que en el nombre de Jesús hay poder para romper todas las cadenas. Pero después de romper las cadenas y salir de la prisión, es necesario aprender a caminar bajo la luz del sol. La libertad conquistada necesita ser protegida, y eso nos lleva a la llave final. La tercera y última llave es quizás la más desafiante, pues involucra nuestro caminar diario. Cuidar la libertad conquistada. Romper la maldición es un evento. Caminar en libertad es un proceso. Jesús nos advierte sobre el espíritu inmundo que, al ser expulsado, vaga por lugares áridos y luego regresa a la casa de donde salió. Si la encuentra desocupada, barrida y adornada, busca a otros 7 espíritus peores y el estado final de la persona se vuelve peor que el primero. Esto nos enseña una lección vital. No basta con expulsar el mal, es necesario llenar el espacio con el bien. La primera herramienta para cuidar tu libertad es el ayuno. El ayuno, acompañado de oración, es una disciplina que somete nuestra carne a nuestro espíritu. Muchas maldiciones generacionales están ligadas a apetitos carnales, comida, sexo, ira, etc. Cuando ayunamos, le estamos diciendo a nuestra carne, tú ya no estás al mando. Mi espíritu, conectado al Espíritu Santo, es quien gobierna mi vida ahora. El ayuno debilita las fortalezas de los viejos hábitos y fortalece nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios y obedecer. Además del ayuno, es crucial crear nuevos patrones. Rompiste el cauce del río de la maldición. Ahora necesitas cavar un nuevo cauce para el río de la bendición. Esto significa cambiar hábitos, pensamientos y compañías. Si rompiste una maldición de miseria, necesitas empezar a estudiar sobre finanzas a la luz de la Biblia, a ser un diezmista fiel, a ser generoso. Si rompiste una maldición de inmoralidad, necesitas establecer límites claros en tus relaciones, consumir contenido que edifica y llenar tu mente con la palabra de Dios. Estás en la práctica construyendo una nueva herencia. Cada decisión de obedecer a Dios, de caminar en amor, de perdonar rápidamente, de ser íntegro, es un ladrillo en la construcción de una fortaleza de bendición para tus futuras generaciones. Tienes el poder de ser el punto de inflexión en tu familia. Puedes ser la persona que transforma un linaje de dolor en un linaje de propósito y de poder. Tu nueva identidad en Cristo no es solo para ti, es para que te conviertas en un canal de las bendiciones de Dios para todos los que vendrán después de ti. Por lo tanto, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tus ojos y tus oídos. Sé intencional sobre cómo vives. La libertad no es una ausencia de lucha, sino la certeza de la victoria por causa de aquel que lucha a nuestro lado. Usa las armas espirituales que Dios te ha dado, la oración, la palabra, el ayuno, la comunión, y no le des al enemigo ninguna brecha, ninguna puerta de entrada para que pueda restablecer aquello que Jesús ya destruyó en la cruz. El viaje que hemos hecho hoy es más que un estudio, es un llamado a la acción. No trates este conocimiento como mera información para guardar en un cajón de tu mente. Aplícalo. La libertad que tanto anhelas está disponible, pero exige una respuesta tuya. ¿Qué paso vas a dar hoy? ¿Qué perdón necesitas liberar? ¿A qué renuncia necesitas hacer? No pospongas tu liberación, pues tu futuro y el futuro de tu descendencia dependen de las decisiones que tomes ahora. Fuiste creado para más que repetir los errores del pasado. Fuiste creado para reflejar la gloria de Dios y para establecer un legado de bendiciones. Las cadenas pueden ser antiguas y parecer fuertes, pero el poder en el nombre de Jesús
es infinitamente mayor. Usa las llaves que recibiste hoy y sal de ese cautiverio. Para seguir creciendo y fortaleciendo tu caminar, continúa tu viaje viendo este otro video que está apareciendo en tu pantalla, donde profundizamos aún más sobre cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna herramienta de sabiduría que compartimos aquí. Recuerda siempre, en Cristo ya no eres un prisionero de tu pasado, sino un arquitecto de un nuevo futuro.